Amigos, soy Chitrak Das. Hoy vamos a tener un encuentro para abordar las ideas filosóficas contenidas en el Bhagavad Gita tal como es. Como es costumbre, en primer lugar quiero agradecer a la Comisión de ISCOM Buenos Aires por organizar estos eventos. Quiero agradecer, como siempre, a los oradores previos que han dado clases muy interesantes sobre esta temática. Y por supuesto, también quiero agradecer a toda la comunidad que de manera virtual está presente en cada uno de estos encuentros. Hoy vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, texto 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. En primer lugar vamos a recitar el texto sánscrito, luego la traducción y el significado. Yasya sarve samarambaha kama sankalpa varjita jnanagnidagda karmanam tam ahu panditam buddha. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Traducción y significado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Solo una persona con pleno conocimiento puede entender las actividades de una persona con conciencia de Krishna. Como la persona con conciencia de Krishna está desprovista de toda clase de propensiones a la complacencia de los sentidos, debe entenderse que ha quemado todas las reacciones de su trabajo mediante el conocimiento perfecto de su posición constitucional como servidor eterno de la Suprema Personalidad de Dios. Aquel que ha logrado esta perfección del conocimiento es un verdadero erudito. El desarrollo de ese conocimiento de servidumbre eterna en relación con el Señor se asemeja al fuego. Dicho fuego, una vez encendido, puede quemar toda clase de reacciones del trabajo. Yasya sarve sarmarambaha kama sankalpa varjita yanagni dagda karmanam tam ahu panditam buddha. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Iti Namine Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, nuevamente muchas gracias por estar presentes en este encuentro de hoy. Estamos estudiando el capítulo cuarto del Bhagavad Gita tal como es. El nombre de este capítulo es el conocimiento trascendental y si nosotros tuviésemos de alguna manera que intentar descubrir una palabra clave dentro de la traducción y dentro del significado de hoy, una palabra que nos permita, partiendo de ella, estructurar el sentido de este encuentro, indudablemente que esa palabra es conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, podemos abordar esta categoría al menos desde dos perspectivas. Por un lado, uno puede interpretar la palabra conocimiento desde el sentido común, desde la mirada que se puede adquirir del conocimiento
en la vida cotidiana, en nuestra experiencia del día a día. Pero por otro lado, hay una segunda perspectiva y es entender a qué nos referimos con conocimiento dentro del marco conceptual específico del Bhagavad Gita tal como es. Dado que dentro de las enseñanzas del Bhagavad Gita, el término sánscrito jnana, conocimiento, tiene un significado muy diferente al que se le da dentro del ámbito del sentido común o de la vida cotidiana. A veces, charlando con amigos o con la familia, escuchamos la frase, tal persona tiene mucho conocimiento. Desde el punto de vista del sentido común, conocimiento es sinónimo de saber. Conocimiento muchas veces, desde el punto de vista del sentido común, implica que una persona tiene una cierta capacidad para retener determinada información. A veces la idea de poseer conocimiento se asocia con la noción de ser inteligente y tradicionalmente se ha pensado que uno es inteligente cuando su memoria tiene una capacidad súper extendida para poder recordar de manera puntual determinados tipos de conceptos o determinado tipo de información de carácter material. Sin embargo, desde la perspectiva que encontramos en el Bhagavad Gita, el conocimiento no se reduce a ser simple información. Desde la perspectiva del Bhagavad Gita, el conocimiento no es simplemente tener la capacidad de retener memorísticamente una cantidad muy amplia de datos, sino que el conocimiento, dentro del contexto del Bhagavad Gita, tiene una dimensión filosófica, tiene una dimensión existencial. Es decir, el conocimiento, dentro de la mirada que plantea el Bhagavad Gita, implica un factor transformador del sujeto de conocimiento. Es decir, cuando una persona posee conocimiento, también posee una responsabilidad, porque el conocimiento, tal como se expresa en el Bhagavad Gita, es un factor esencial para la transformación de nuestro carácter. Es decir, en el plano de la filosofía consciente de Krishna, quien posee conocimiento, quien posee de verdad conocimiento y no simple información, es una persona que también posee ciertas cualidades o ciertas virtudes que elevan su carácter. En ese sentido, en conciencia de Krishna podemos afirmar que el conocimiento no es algo que nos atraviesa, el conocimiento no es algo que ingresa a nosotros y automáticamente, una vez que le damos un uso pragmático a ese conocimiento para poder manipular algo de este mundo o para poder manipular a alguien, ese conocimiento se vuelve inútil. Sino que el conocimiento en filosofía de conciencia de Krishna está en nosotros. En conciencia de Krishna, el conocimiento nos modifica. En conciencia de Krishna, el conocimiento se vuelve parte de nuestro ser. Y si es que se vuelve parte, porque en realidad el conocimiento es una dimensión del ser. Digo, se vuelve parte en un sentido figurado. En conciencia de Krishna, el conocimiento nos constituye como seres. El conocimiento nos transforma. Despertar al conocimiento en la vida espiritual es establecer una meta sublime para nuestros actos. Es decir, cuando uno despierta ese conocimiento, está contenido en el ser, en el ámbito de la filosofía consciente de Krishna, ese conocimiento puede ser reconocido en los hechos
en la conducta de la persona que lo posee, porque ese conocimiento transforma el carácter, ese conocimiento nos ennoblece, ese conocimiento se traduce en la posesión de ciertas virtudes que manifestamos en lo que decimos, en lo que hacemos. Es decir, ese conocimiento nos eleva porque permite desarrollar nuestra conciencia desde el plano material hacia la dimensión espiritual. Y ese conocimiento es un factor muy importante para la liberación espiritual. Es decir, en conciencia de Krishna, el conocimiento nos libera de Maya, el conocimiento nos libera de lo que no es. El conocimiento nos libera de las apariencias. El conocimiento nos permite captar la esencia de todo, el sentido último de la existencia. El conocimiento nos ennoblece porque se traduce en lo que hacemos y en lo que decimos en forma de diferentes virtudes que pueden ser estudiadas y analizadas a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Ahora bien, un punto importante a destacar para comparar la visión común del conocimiento y la perspectiva consciente de Krishna respecto de esta categoría central de análisis dentro de la traducción y del significado del texto de hoy, capítulo 4, 19 del Bhagavad Gita tal como es, implica poder establecer ciertos parámetros. Es decir, cuando hablamos de conocimiento del sentido común, podemos decir que hay un conocimiento científico, el cual se construye utilizando ciertos métodos, ciertos modelos que nos permiten explicar ciertos fenómenos y predecirlos. Podemos hablar de un conocimiento filosófico, el cual si nos remontamos a la antigüedad, ese conocimiento es metafísico, porque es un conocimiento que apunta a establecer racionalmente cuáles son las causas primeras de todo aquello que se encuentra manifiesto ante nosotros. También podemos hablar desde el sentido común de un conocimiento artístico, que nos permite distinguir dentro de la historia del arte diferentes movimientos, cuáles son las características de esos movimientos en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, etcétera, qué tipo de temáticas abordan los diferentes movimientos artísticos, qué tipo de lenguaje utilizan los diferentes movimientos artísticos. También hay conocimientos que están ligados no siempre a lo académico, sino a la cultura de vida de un pueblo. Hay un conocimiento que se transmite de manera intergeneracional, de padres a hijos, que implica costumbres, que implica valores, que implica modos de ver la vida. Ahora, si nos planteamos cuáles son las fuentes de esos conocimientos, de dónde surgen esos conocimientos, bien, en términos clásicos, al modo de Aristóteles, al modo de Platón, de los estoicos o de los epicúreos, el conocimiento filosófico tiene como punto de partida el logos, tiene como punto de partida la razón, la palabra. Desde la perspectiva científica y sobre todo desde el modelo de ciencia que se consolidó a partir de la modernidad, el conocimiento se basa en la observación, en la experimentación, es decir, en la percepción sensorial. Si pensamos en el conocimiento artístico, podemos decir que hay una preponderancia de lo intuitivo, de la emoción, del sentimiento, aunque evidentemente en todo tipo de conocimiento filosófico, científico, artístico, cultural, intervienen de manera conjunta la razón, la percepción sensorial, la emoción, el lenguaje, la memoria, etc. Ahora, en el Bhagavad Gita, tal como es, nos encontramos con una filosofía que se desarrolla en aproximadamente 700 textos dividido en 18 capítulos. Y esa filosofía tiene una fuente particular, que no es la percepción sensorial humana que es limitada, que no es la razón humana que es limitada,
que no es de alguna manera la emoción humana, que muchas veces puede ser manipulada por diferentes factores externos, sino que la fuente de conocimiento que encontramos en el Bhagavad Gita es Krishna mismo, es la persona original, es el Brahman supremo. Y en ese sentido, cuando uno lee las traducciones de los diferentes textos que componen los distintos capítulos del Bhagavad Gita, encontramos en dichas traducciones la expresión de conocimiento más pura, porque es un conocimiento enunciado, hablado directamente por alguien que está más allá de todas las limitaciones que tenemos los seres finitos, porque es Krishna mismo, porque es el Brahman supremo, porque es la persona original que al dirigirse a Arjuna le transmite el conocimiento trascendental. Y cuando leemos los significados que de alguna manera comentan, explican las traducciones, nos encontramos dentro del marco del Bhagavad Gita tal como es, con un conocimiento transmitido por Srila Prabhupada, es decir, por un Vaishnava puro, por un Uttama Adhikari, por un representante genuino de la sucesión discipular. Y por eso podemos decir que a diferencia del conocimiento científico, que siempre está cambiando, a diferencia del conocimiento filosófico, que siempre está cambiando, a diferencia del conocimiento artístico, que siempre está cambiando, a diferencia del conocimiento cultural, que siempre está cambiando, el conocimiento que encontramos en el Bhagavad Gita es permanente. El conocimiento que encontramos en el Bhagavad Gita es perfecto. Es un conocimiento que se encuentra libre del error, porque proviene del devoto puro, de la sucesión discipular y en última instancia de la fuente de todo el conocimiento védico, de aquel que debe ser conocido a través de los Vedas y de aquel que es el compilador del Vedanta, es decir, Krishna mismo, el Brahman supremo, la persona original. Entonces, una vez que establecimos la diferencia entre el conocimiento material y el conocimiento espiritual y las diversas fuentes de conocimiento que producen este distinto tipo de discursos, y una vez que de alguna manera comprendemos la diferencia jerárquica que hay entre el conocimiento material y el conocimiento espiritual, entonces tenemos que partir del análisis de cuál es la fuente, o, perdón, permítanme corregir este término, cuál es la base del conocimiento espiritual. Entonces, la plataforma inicial de la que parte todo conocimiento dentro de la filosofía de conciencia de Krishna es, como Srila Prabhupada explica en el significado, el conocimiento de nuestra posición constitucional. En términos filosóficos, había dicho Sócrates hace más de 2000 años atrás, conócete a ti. Entonces, podemos ver que el conocimiento de la posición constitucional del ser individual, el conócete a ti mismo socrático, es un punto de partida necesario tanto en la filosofía de Oriente como en la filosofía de Occidente. Entonces, este conocimiento de la posición constitucional de la entidad viviente implica la comprensión analítica de la diferencia entre el ser y el no ser. Implica la diferenciación entre lo transitorio y lo eterno. En un sentido, este conocimiento de la posición constitucional tiene una arista negativa y otra positiva. En sentido negativo, en la búsqueda de nuestra identidad, podemos decir que no somos lo cambiante, que no somos lo mutable, que no somos lo perecedero, y por eso que no somos el cuerpo, que no somos este cuerpo material. Y en sentido positivo, el otro lado de esta arista del conocimiento es comprender que somos lo inmutable, lo que no cambia, lo permanente, lo eterno, lo divino. Es decir, el conocimiento de nuestra posición constitucional implica entender que somos almas espirituales, que somos
partes eternas de Krishna, de ese Brahman supremo, de esa persona original, de la raíz de todas las manifestaciones cósmicas, materiales y espirituales. Y ese conocimiento de nuestra posición constitucional no se limita a entender en sentido negativo que no somos el cuerpo y en sentido positivo que somos el alma, sino que también implica comprender que al ser partes de Krishna hay que restablecer una conexión eterna que por naturaleza el ser individual tiene con Krishna, el ser supremo. Entonces, este conocimiento es muy importante porque quema todas las reacciones del trabajo. Cuando se habla de trabajo en el Bhagavad Gita, no se hace referencia a el ejercicio de una profesión o de un oficio o de una actividad remunerada en sentido económico. Eso es un aspecto del trabajo. En el Bhagavad Gita, cuando se habla de trabajo, en realidad se está haciendo referencia no solamente a nuestro oficio o a nuestra profesión, sino que el término trabajo dentro de este marco conceptual implica que llevemos a cabo acciones. Es decir, trabajo en el Bhagavad Gita significa estar activo. Y uno puede estar activo tanto en el momento en que va a ejercer su oficio o su profesión, como también uno puede estar activo en su casa, en contacto con amigos, cuando uno está de vacaciones o en cualquier momento, incluso cuando dormimos, hay un cierto tipo de acción de orden sutil, de orden mental. Porque en definitiva la palabra trabajo en el Bhagavad Gita se asocia con acción, que de alguna manera es uno de los significados del término sánscrito karma. Entonces, el punto es que este conocimiento filosófico que se expone en el Bhagavad Gita, que tiene como punto básico la comprensión de nuestra posición constitucional como seres individuales y la relación que tenemos que desarrollar en esta forma humana de vida con el Ser Supremo, nos libera de las reacciones del trabajo. Es decir, cuando uno realmente puede comprender su naturaleza espiritual, entonces uno encuentra entusiasmo para practicar vida espiritual. Y esa es una de las posibles explicaciones de por qué este conocimiento nos libera de la reacción del trabajo. Este conocimiento nos libera de la reacción del trabajo porque nos libera del trabajo reactivo, nos libera del trabajo que produce un karma que nos condiciona, que nos ata al ciclo del nacimiento y la muerte. Porque cuando realmente uno entiende que es un alma espiritual, entonces uno se plantea cuál es mi función espiritual, cuál es mi actividad espiritual, qué me permite situarme en un plano espiritual. Entonces, este conocimiento en conciencia de Krishna es existencial, es filosófico, porque nos permite comprender quiénes somos y nos permite comprender cuál es la meta de la vida humana, la meta trascendental de la vida humana, la meta superior de la vida humana, la meta más sublime de la vida humana. Porque cuando uno tiene conocimiento trascendental de su posición constitucional, es lógico que uno se vuelva analítico. Si yo soy un alma espiritual, ¿qué hago ocupado en actividades materiales? ¿Qué siento cuando me ocupo en actividades materiales? Sí, me siento atraído a las actividades materiales. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Me encuentro plenamente satisfecho con las actividades materiales? Y evidentemente, sin leer mucha filosofía, sino al ser medianamente introspectivos, quien comprende que es un alma espiritual, entiende que las actividades materiales no satisfacen su ser. Entonces, partiendo de esa comprensión de nuestra posición constitucional como seres divinos, es que nos planteamos cómo despertar a un plano superior de vida. Nos planteamos con qué tipo de actividades espirituales
podemos restablecer nuestro contacto y nuestra relación con el Espíritu Supremo, con Krishna. Y además de eso, si somos introspectivos, podemos observar que como seres espirituales, cuando nos ocupamos en actividades espirituales que en ISKCON técnicamente denominamos Bhakti Yoga, servicio devocional, cuando uno se ocupa en este proceso de Bhakti Yoga con plena conciencia espiritual, entonces uno experimenta un placer muy superior al que encontramos en las actividades materiales. Entonces, naturalmente este conocimiento de manera gradual, como se explica en el significado y en la traducción, nos va liberando de la complacencia de los sentidos. Porque aunque reconocemos que tenemos un apego a la búsqueda del placer material, también filosóficamente y por experiencia propia, todos sabemos, los que practicamos el proceso de Bhakti Yoga, que las actividades materiales no nos satisfacen plenamente. Pero todos sabemos, cuando practicamos Bhakti Yoga, que al ir al templo, al encontrarnos con amigos, al ofrecer reverencias ante nuestro acharya, Srila Prabhupada, al ofrecer reverencias ante las deidades, Sri Sri Goy Nitai, al sentarnos en el templo y junto a los Vaishnavas con tártalas, mridanga y armonio, cantar el Maha Mantra Hare Krishna, al ocupar nuestros sentidos en actividades espirituales con conocimiento de nuestra posición constitucional y deseando vincularnos amorosamente con Krishna a través del canto del Maha Mantra Hare Krishna, encontramos bienaventuranza trascendental. Encontramos un placer muy superior a cualquier placer material. Y no solamente es que podemos hablar de lo espiritual, sino que podemos experimentar el plano divino. Y por eso es que es importante no solamente hablar del conocimiento del Bhakti Yoga, sino poner en práctica los procesos de la vida espiritual, para que de ese modo el conocimiento espiritual se plenifique, para que de ese modo el conocimiento espiritual cobre vida, para que de ese modo el conocimiento espiritual manifieste la bienaventuranza que todos internamente estamos deseando. Y todos los practicantes de la filosofía Vaishnava sabemos que al desempeñar algún tipo de servicio devocional, al hecho en el momento de tomar nuestras cuentas y cantar japa por la mañana, encontramos un placer muy superior al placer material. Cuando por la mañana o en algún momento del día abrimos las yastras y leemos los pasatiempos de Krishna y recordamos cómo Krishna en Brindavan siente amor por Madre Yasoda y recordamos que aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios, en Brindavan tanto Krishna como sus devotos puros están influidos por Yoga Maya, por la energía interna de Krishna. Entonces, cuando Krishna es chiquito en Brindavan, él va a buscar a Madre Yasoda para que lo alimente. Y Madre Yasoda está ocupada a veces en sus quehaceres domésticos, ocupándose de las cosas de la casa, de la cocina. Y aún así, por el amor que siente por Krishna, Madre Yasoda deja todo de lado por un rato y comienza a amamantar a Krishna. Y mientras lo hace, ve el bellísimo rostro de Krishna con esos encantadores ojos de loto que Krishna tiene. Y Madre Yasoda se sumerge en un océano de bienaventuranza trascendental. Y a veces, Madre Yasoda, sucede que ve que hay ollas con leche hirviendo y tiene que dejar a Krishna de lado mientras lo alimenta para ocuparse de las cosas de la casa. Y aunque Krishna es el Brahman supremo y la suprema personalidad de Dios, él desea el amor de su madre. Porque Krishna no es abstracto, no es impersonal, no es lejano. Krishna intercambia relaciones de amor con sus devotos en Goloka Vrindavan, influidos todos por la energía interna de Krishna. Y aunque Krishna es la persona original e innaciente, como dice la reina Kunti en el Srimad Bhagavatam, sus pasatiempos son desconcertantes, porque aunque Krishna no tiene principio ni fin, aún así es el hijo de Nanda y Yashoda. Aún así él nace como hijo de Vasudev y de Baki, aunque es innaciente. Entonces, cuando Madre Yasoda deja de lado a Krishna momentáneamente para atender sus deberes hogareños,
Krishna reclama la atención de su mamá amorosamente y hace un berrinche, y cuando su madre no lo ve, él rompe las ollas que hay a veces en la casa de Madre Yasoda, y por temor al castigo de Madre Yasoda, Krishna pequeño, Krishna niño, se esconde por ahí y comparte productos lácteos con sus amigos, con los monos, mirando ansiosamente de un lado para otro porque teme que en cualquier momento venga Madre Yasoda. Y Madre Yasoda entiende cuando ve las ollas rotas: este fue mi pequeño, este fue Krishna, ahora lo voy a atrapar, ahora le voy a dar una lección, ahora Krishna va a aprender, porque Krishna disfruta mucho más que lo reprenda Madre Yasoda, que el hecho de escuchar a brahmanas muy eruditos recitando himnos védicos para glorificar sus cualidades trascendentales. Entonces Madre Yasoda busca a Krishna, intenta capturar a Krishna pequeño porque Krishna lleva a cabo travesuras. Y Madre Yasoda busca atar a Krishna. Y es muy difícil, le cuesta, se esfuerza, pero finalmente Krishna se deja atrapar por Madre Yasoda y deja que lo ate a un mortero. Y del mismo modo nosotros nos esforzamos por ser conscientes de Krishna. Nos esforzamos levantándonos temprano, haciendo Mangalarti, cantando las rondas, leyendo las shastras, meditando, absorbiendo la mente en Krishna, desempeñando nuestro servicio para el templo, para nuestra comunidad, desempeñando nuestros deberes prescritos, nuestros deberes laborales, nuestros deberes familiares. Y por la tarde también retomamos el servicio devocional continuo, escuchando clase, participando del Arctic, etcétera, etcétera. Y de ese modo, y de ese modo, podemos decir que el conocimiento en conciencia de Krishna nos mueve a comprender quiénes somos, nos permite comprender quién es Krishna, y a través del servicio devocional nos permite restablecer nuestra relación eterna de amor con Krishna y también con los devotos puros de Krishna. Entonces, este conocimiento no es información, no es teoría. Este conocimiento es una dimensión del ser. Este conocimiento nos permite ver la diferencia entre el efecto que provoca en nosotros la complacencia material de los sentidos y el efecto que provoca en nosotros el hecho de intentar conectar nuestras acciones en relación con Krishna. Y uno puede ver que al cantar las rondas por la mañana, que al leer los pasatiempos de Krishna por la mañana, que al desempeñar nuestros deberes recordando siempre a Krishna, al ofrecer algún servicio a la comunidad de los devotos con conciencia de Krishna, poniendo a Krishna en el centro de lo que hacemos, nosotros quedamos mucho más complacidos, quedamos mucho más satisfechos que en las actividades materiales. Y esto nos permite comprender que cuando uno quiere cuidar una planta, no es necesario agarrar un algodón y mojarlo y humedecer cada hojita de la planta, sino que si queremos realmente alimentar una planta adecuadamente, si con algún objeto que nos permita aportar agua, regamos la raíz de la planta, naturalmente el tallo se va a nutrir, las hojas se van a nutrir, las flores se van a nutrir. Del mismo modo, cuando nosotros ocupamos nuestra mente y nuestros sentidos en Bhakti Yoga, en actividades que tienen a Krishna por centro, entonces naturalmente también las partes de Krishna estamos satisfechas. Y de hecho, cuando uno lee los pasatiempos de Krishna en Goloka Vrindavan, no ve a los gopas sufriendo por acompañar a Krishna al bosque a cuidar vacas. Uno no ve a Madre Yashoda sufriendo cuando amamanta a Krishna. Uno no ve a las gopis sufriendo cuando bailan con Krishna. Uno no ve a las vacas sufriendo cuando Krishna las lleva a los bosques de Brindavan, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. En Goloka Brindavan, en el mundo espiritual, Krishna es el centro. Y naturalmente, por hacer de Krishna el centro, todos los habitantes de Brindavan se sumergen en un océano de bienaventuranza trascendental. Y nosotros, que estamos en el mundo material, tenemos que aprender a desarrollar la actitud de Brindavan. Tenemos que aprender a conectar lo que hacemos con Krishna. Tenemos que aprender a llevar a cabo acciones que tengan relación con Krishna.
Y de esa manera, al igual que los gopas y las gopis de Goloka brindaban, incluso en este mundo, vamos a experimentar la más elevada bienaventuranza trascendental. Como Srila Prabhupada decía, cante Hare Krishna y sea feliz. La persona que forma parte de este proceso, la persona que forma parte de este movimiento, sabe que eso es así. Y no simplemente por haber leído libros, no por teoría, sino por experiencia propia. Muchas veces nosotros que estamos en contacto con la sociedad en el día a día, vemos que hay personas muy entusiastas por estudiar en la universidad y obtener su título. Vemos que hay personas muy entusiastas en abrir un negocio o una empresa y así mejorar su situación económica. Vemos que hay gente muy, muy entusiasta en diferentes actividades de tipo material, lo cual materialmente tiene su sentido y tiene su razón de ser. Sin embargo, para un Vaishnava, uno lo que tiene que aprender es a estar activo del mismo modo, pero en actividades espirituales. Lo que es la noche para el hombre común es el día del sabio y viceversa. Entonces, uno como Vaishnava tiene que apreciar con mucha inteligencia la importancia del sadhu sangha. Uno tiene que apreciar muchísimo la importancia de tener la compañía o la amistad de Vaishnavas que sean entusiastas en la vida espiritual. Uno tiene que valorar mucho la posibilidad de poder meditar día a día en la yapa cantando el Mahamantra Hare Krishna. Uno tiene que ser muy entusiasta al leer los libros de Srila Prabhupada, porque con ese conocimiento uno va a encontrar un entusiasmo para practicar vida espiritual. Uno va a reorientar el sentido de su existencia. Uno va a entender, si soy un ser espiritual, ¿para qué me ocupo en actividades materiales? Y tanto tiempo me ocupé en actividades materiales, que si bien me dan un cierto placer, no me dejan del todo satisfecho. Pero por experiencia propia sé que cuando practico Bhakti Yoga, servicio devocional, en compañía de devotos entusiastas, con conocimiento filosófico, por leer los libros de Prabhupada, encuentro un placer superior, encuentro un gusto superior. Yo quiero vivir en esta frecuencia espiritual. Quiero estar siempre consciente de quién soy. Quiero recordar siempre la belleza de Krishna. Quiero recordar siempre el amor que hay entre Krishna y sus devotos. Y yo mismo quiero llegar al plano de tener ese amor. Entonces, este conocimiento elimina las reacciones de trabajo porque nos ocupa en acciones no reactivas, en acciones trascendentales, en servicio devocional puro. Y uno debe ser entusiasta en cultivar este conocimiento. Y uno también debe ser muy entusiasta, sobre todo en esta época del año, en distribuir este conocimiento. Estamos llegando gradualmente al mes de diciembre, estamos al comienzo de la maratón de Srila Prabhupada, y así como nosotros, los miembros de ISKCON, por tantos años hemos recibido el beneficio de leer y de estudiar las yastras, en esta época del año nos encontramos con una oportunidad especial para poder practicar el compartir, para poder practicar la misericordia, para poder practicar el amor y hacer en esta maratón de Srila Prabhupada que el conocimiento trascendental en forma de los libros traducidos por nuestro acharya lleguen masivamente a la mayor cantidad de personas posibles. Así que este mes de diciembre es un mes muy importante, no solo para estudiar el conocimiento trascendental, sino también para distribuir esos libros que le permiten a la humanidad alcanzar el estado más pleno de conciencia y de ese modo comprender quiénes son y comprender quién es Krishna y restablecer su relación con el Supremo. Muchas gracias. Esto es todo. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Gaura Bhakta Vrinda. Voy a chequear si hay preguntas. Saludos para Andrés Peloso, para Laura Edith Albertelli, para Gustavo Ruppel. Saludos para Fernando,
Está junto ahí con Gustavo. Reverencia, Fernando también. Bien. También saludos para Lila Mogini. Uy, cuántas clases recuerdo haber dado en casa de Lila Mogini. Qué néctar, los Vayans que hacíamos ahí. Qué néctar el Sadhu Sangha. Qué néctar las hermosas deidades del altar de Madre Lila Mogini. Bueno, reverencias. Eh, mm, Teresita Zamora, Hare Krishna. También reverencias para Teresita. Bueno, no estoy viendo, acá no estoy viendo otras preguntas. O sea, no estoy viendo directamente preguntas. Saludos para Shiveshvara Nityananda Das, también. Y bien, solamente veo saludos, agradecimientos, pero no encuentro preguntas. Así que bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Mañana viernes, en este mismo horario, 5:30 de la tarde, va a haber también clase de Bhagavad Gita. Asimismo, el sábado a las 5, estudio del panorama del Bhagavad Gita. Y el domingo, si mal no recuerdo, la clase es a las 5 de la tarde. Así que todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Hare Krishna, Om Tat Sat.